Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén todos bien. Les mandamos un saludo de parte de nuestra iglesia, tu iglesia, la Iglesia Bautista de Buenavista. Estamos preparándonos ya para dar comienzo a este culto, a darle culto a quien único merece el culto, la gloria, la honra, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Estamos aquí unidos, ya prontito, ¿verdad? Vamos a estar juntos aquí presencialmente, pero no sin antes, ¿verdad?, tomar las precauciones que más adelante se les va a estar informando. Venimos a adorar, venimos a alabar al Señor, así que voy a compartir con ustedes una porción pequeña de las Escrituras que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Marcos capítulo 10, verso 45. Una exhortación hermosa de nuestro Señor, dando el ejemplo que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, que estar sirviendo al Señor. Así que adoramos y alabamos a Él, ese único Dios que vino y nos dio el ejemplo de un gran servidor. Gracias. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Nuevamente, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, Señor, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Gracias, Señor, gracias, Padre, por esas ricas maravillas, Señor, que tú nos diste a través de tu palabra, Señor, a través de tu escritura, esas enseñanzas tan maravillosas, Señor, que hoy son vida para nosotros, Señor, que hoy nos acercan más a ti, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor. Gracias, Señor, te damos por hacernos entender que no va a haber otro lugar en la tierra más alto, Señor, sino estar bajo tus pies, Señor, estando a tus pies, buscando de tu rostro, buscando de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos seas tú con nosotros. Amén.
y amén. Amados hermanos, hay una porción aquí en Mateo que dice, no, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo, perdóname. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21, y adoramos al Señor que quiere que nosotros seamos unos instrumentos útiles para su gloria, porque para eso fuimos llamados. Adoramos, alabamos al Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Como figura frágil, Señor, en tus manos. Como figura frágil en tus manos, me entrego hoy. Sí, Señor. Para que unas todos los pedazos de mi corazón. Haz de mí, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Gracias, Padre, Señor, por las ricas maravillas de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Padre, por hacernos entender tantas cosas que antes no entendíamos y son tan necesarias para nosotros, Señor. Señor, te pedimos humildemente este día que tú prepares y nos hagas instrumentos, Señor. Que tú nos hagas instrumentos útiles para ti, Señor. Que nos hagas unas vasijas nuevas, Señor, y útiles para tu uso, para tu gloria, tu honra, Señor. Porque tú nos llamaste, tuyos somos, Señor. Tú nos compraste, Señor. Nosotros estamos eternamente agradecidos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos conecta juntamente contigo, Señor, por ese sacrificio hermoso, Señor. Te damos las gracias y te pedimos seas tú con nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí nuestra parte del devocional. Les vamos a dejar con la predicación de la palabra. La va a traer nuestro amado pastor. Dios los bendiga.
Dios le bendiga, amada iglesia y audiencia que nos escucha por las redes sociales. Le habla su amigo y hermano, el pastor Juan Rodríguez. Esta es la Iglesia Bautista de Buenavista, de la cual les tenemos el anuncio, ¿verdad? Que vamos a estar con toda probabilidad, según la voluntad de nuestro Padre Celestial, el próximo domingo abriendo las puertas para poder reunirnos presencialmente. Dios mediante trataremos de estar transmitiendo las prédicas, vamos a estar transmitiéndolas por ahora por Facebook, en lo que podemos organizarnos mejor y poder hacerlo de dos maneras. Pero por ahora van a estar grabándose en Facebook los próximos sermones, las próximas prédicas. Pero le damos gracias al Señor porque vamos a estar juntitos, vamos a estar todos aquí, los que quepamos, vamos a tener una audiencia limitada, ¿verdad? Una asistencia, una capacidad limitada, pero esperamos en el Señor poder coordinarnos y poder estar la mayoría de personas. Por ahora caben 20 personas, eso sin considerar que puede haber familias que ocupen un banco. Pero por ahora, 2 personas por banco, estaríamos hablando de 20 personas. Así que le damos gracias al Señor porque pudimos acomodarnos para acomodar pudimos arreglarnos para acomodar más personas en el templo. Pero vinimos a predicar la palabra de Dios, a enseñar la voluntad de Dios conforme a las escrituras. Así que denme unos segundos, unos minutos, porque quiero encomendarme a Dios y a la misma vez, si usted en su casa quiere también orar conmigo, encomiéndese a Dios y prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios predicada. Señor Dios y Padre Celestial, Santo y bueno, te damos gloria, honra, honor, alabanza, mi Dios. Tú tienes control absoluto de todas las cosas, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón está expuesto delante de ti, Padre amado. Y en estos momentos, mi Dios, me encomiendo a ti para ser usado como instrumento tuyo para la edificación de tu iglesia, de tus ovejas, para la edificación de aquellos, mi Dios, que están creciendo en el Evangelio, y para la exhortación de aquellos, mi Dios, que no creen en tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, mi Dios, que a pesar de mis debilidades, de mis pecados, a pesar de mí mismo, Señor, pueda ser el instrumento, mi Dios, que lleve el mensaje claro y que, Señor, refleje tu gloria. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, continuamos con la serie del libro del Evangelio de Marcos. Este Evangelio nos toca el capítulo 10 y quise titular este sermón Jesús, servidor y dador de vida. Y hay una razón, es por lo que expresa el mismo texto que ya pronto vamos a leer. Y quería decirles algo, que es que la caída del hombre, cuando Adán pecó en el Edén, la caída del hombre fue nefasta para toda la raza humana. El peso o la tentación más fuerte fue cuando Satanás le dijo a ellos, a Eva, y así mismo el hombre cayó, le dijo, y seréis como Dios. Cuando habló de la tentación, le dijo, y seréis como Dios. Eso fue como que algo que fue la tentación más fuerte. Y desde entonces, todos nuestros corazones, todos nosotros y toda la raza humana tiene esa tendencia a seguir, a tratar de ser como Dios y tomar las decisiones sin consultar, sin considerar lo que dice la palabra de Dios. Deseos de poder, deseos de posición, respeto, el hecho de que hayan guerras, que hayan personas o naciones que se ponen en guerras unas con las otras, es un asunto de quién tiene más poder. Hemos visto cómo en la construcción trataron en algún tiempo atrás, trataban de tener los edificios más altos y competían países con los edificios, por quién tenía los edificios más altos. También se hubo competencia entre los países, quién era el primer país que llegaba a la luna, o ponía un hombre en el espacio, o ponía un hombre poniendo los pasos en la luna, y así todos han querido mostrar cuánto poder, capacidad e inteligencia tienen cada nación y pueden lograr. Pero está basado todo eso en querer tener más poder, en querer ser algo más grande de lo que realmente son. Y eso está en el corazón de cada persona, está en el corazón de todos los seres humanos, está en el corazón suyo, está en mi corazón. El deseo de ser grande, de buscar las mejores cosas sin considerar a Dios. Y por eso, mis amados, quería darle esta introducción porque sepamos que estamos todos nosotros, estamos dentro de la misma condición, en una condición caída. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido rescatados,
por Él. Hemos sido rescatados por Él. Y en el tema que vamos a estar tocando, el tema es el siervo de Dios, ¿verdad? El tema del libro de Marcos es el rey que se hizo siervo, que se hizo esclavo, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y en estos versículos podemos ver como que el tema principal está desarrollado en ese versículo 45 del capítulo 10, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Ahora leemos los pasajes bíblicos, en el pasaje bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 10 y leemos de los versículos 32 hasta el 45. Búsquelo en su Biblia, voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Búsquelo en su Biblia, en cualquier versión, la versión que tenga. Marcos 10, de los versículos 32 al 45. Dice la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron esto, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Amados, aquí vemos este evento que voy a estar narrando brevemente para ir a los puntos. Vemos este evento donde Jesús ya había dado la enseñanza al joven rico y le había dicho al joven rico que vendiera todo lo que tiene, se lo diera a los pobres, que le siguiera tomando su cruz. Y entonces el joven rico se fue entristecido y Jesús entonces da una enseñanza. Cuando hablamos de la prioridad que tenemos en nuestra vida, nuestra prioridad tiene que ser Dios, y le faltaba al joven rico, le faltaba seguir a Jesucristo, y Jesús se lo señaló porque él estaba amarrado a todos sus bienes y riqueza, y nadie podía alcanzar la salvación mediante las obras. Por lo tanto, él se fue entristecido porque él, los mandamientos, pues dice él que lo había cumplido, dice la Escritura que había cumplido los mandamientos, pero le faltaba el primer mandamiento, que era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo que el joven se fue, Jesús dio su enseñanza y comenzaron entonces a irse de ese lugar y caminar hacia Jerusalén. Él había dado esa enseñanza y había unas personas junto con los discípulos que le estaban siguiendo. Cuando le estaban siguiendo, algunos de ellos estaban asombrados y otros tenían miedo. Cuando vemos el texto,
Dice que algunos estaban asombrados y otros tenían miedo. Y posiblemente tenían miedo porque ya Jesús había hablado de lo que le iba a ocurrir, aunque aún en esta revelación de su muerte, que es la tercera vez que él menciona su muerte, no había dado unos detalles que en los anteriores que los va a dar ahora. Pero estaban asombrados porque él iba a enfrentar la muerte. Posiblemente estamos hablando de eso, de que él iba a enfrentar la muerte con valentía, con disciplina, como el Señor le había mandado hacer y como él había explicado a sus discípulos y le había dicho a sus discípulos. En esta ocasión, pues las personas tenían miedo y sus discípulos estaban asombrados. Y el primer punto, mis amados, es el siervo de Dios que da la vida por otros. El siervo de Dios, Jesús, el siervo de Dios que da la vida por otros. Miremos el texto, dice los versículos anteriores: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, y al tercer día resucitará. Es la tercera vez que el Señor de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, anuncia, hay un sonido adicional, espero que no quede ahí, anuncia su muerte, o sea, es la tercera vez que el Señor Jesucristo anuncia su muerte. Llama a sus discípulos, y si miran el texto, dice acá, volviendo a tomar a los 12, es decir, que Jesús había hecho esto varias ocasiones y en esta ocasión vuelve a hacerlo, vuelve a tomar a los 12, llamarlos aparte para entonces explicarle acerca de la profecía de sí mismo que iba a ser entregado a muerte. Bueno, seguimos con esa musiquita de fondo, entonces, porque ya llevamos un ratito aquí. Entonces, Jesús iba a hablar con los 12 y los llamó aparte y le explicó acerca de las cosas que le iban a ocurrir allá en Jerusalén. La primera vez que Jesús menciona o habla acerca de su muerte es en Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre fuese a padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes. De igual manera, y coincidencialmente, pienso yo, ¿verdad? Diosidencialmente, está la próximo anuncio está en capítulo 9, versículo 31. Así que el primero está en Marcos 8:31 y el segundo en Marcos 9:31. Dice: porque le enseñaba a sus discípulos y le enseñaba que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. En las tres ocasiones nuestro Señor habla de que iba a resucitar. En las tres ocasiones el Señor habla que Jesús iba a resucitar. Jesús estaba llamado y Dios lo había enviado a cumplir su profecía, a cumplir lo establecido, a morir en la cruz por aquellos que creen en Él, por aquellos escogidos que Dios le puso el querer como Él hacer por su buena voluntad. Nosotros debemos considerar, mis amados hermanos, todos nosotros debemos considerar que el pago de nuestra maldad para que tengamos vida costó la vida de un hombre santo y perfecto, de un hombre que no tuvo nada de pecado, ni en su mente ni en su corazón. Fue tentado en todo, pero no cometió ningún pecado e iba de camino con mucha valentía a enfrentar lo que Dios le había mandado hacer, que era pagar el precio de la maldad del pueblo, de sus escogidos, y morir en la cruz por rescate de muchos. La palabra de Dios es muy clara cuando vemos ese punto en el versículo 45, que dice: y vino a dar su vida por rescate de muchos. Jesús en esta profecía le dio más detalles que hace en este anuncio de su muerte, le dio más detalle que hace su anuncio un poco más terrible para las personas, para nosotros. Es decir, a él le iban a escupir, y voy a citar según el texto. No había dicho anteriormente que su muerte iba a ser en Jerusalén, pero ahora le está explicando que iba a ser en Jerusalén y ellos van de camino a Jerusalén. Ahora también le está diciendo que lo iban a entregar los sacerdotes y los escribas, eso lo había dicho, le condenarán a muerte. Cuando usa la palabra condenarán, implica que iba a haber un juicio. Implica que iba a haber un juicio donde todos iban a estar juzgándolo.
Y entonces el resultado de ese juicio iba a ser una condenación a pena de muerte. Es decir, que iba a ser juzgado, cuando dice le condenarán, que iba a ser juzgado con pena de muerte. Y eso no lo había dicho anteriormente. Entonces se iban a burlar de él. Cuando vemos la palabra y le escarnecerán, estaba hablando de las burlas que iban a hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto, todas esas profecías se cumplieron. Se burlaron de Jesús. Se inclinaron en forma de burla. Le pusieron corona de espina. Le pusieron un cetro. Y también dice que le azotarán y le azotaron. Esto no lo había dicho anteriormente en el Evangelio de Marcos y lo iban a escupir. Esto es una forma, mi amado, de explicar que iba a ser humillado hasta lo sumo. Que es todo lo que él había sido, el Rey de Reyes, el que estaba en el cielo gobernando sobre todas las cosas, iba a ser entregado a muerte, juzgado a muerte, condenado a muerte. Iban a azotarle antes de matarlo, le iban a escupir en forma de humillación, se iban a burlar de él en forma de humillación y él iba a morir, pero a resucitar al tercer día. Qué terrible, amados hermanos, que nosotros cuando veamos una noticia o escuchemos una noticia como esa, digamos, sí, como que simplemente Cristo murió por mí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, o yo oro de vez en cuando, o yo le sigo de vez en cuando. Es muy triste cuando no hemos comprendido lo que hizo este hombre santo y perfecto para darnos vida a los que creemos en él. Jesús, como dije, dio más detalles. Había que pasar ese sedazo de humillación, traición, porque dice que le iban a entregar, iba a ser traicionado y le traicionaron. Y aún los suyos lo llevaron a los gentiles, como también revela el texto, para que entonces los gentiles le mataran. Él con eso, mis amados hermanos, cambió a todo aquel que le escogió desde antes de la fundación del mundo, que cree en nuestro Señor Jesucristo. Cambió el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, le compró todo, él pagó el precio de nuestra maldad con su muerte y entonces nos hizo a nosotros sus hijos. Pero él se convirtió en nuestro amo. Antes teníamos a Satanás como amo, el príncipe de la potestad del aire, pero ahora tenemos a los que hemos creído, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos la palabra Señor, estamos refiriéndonos en griego la palabra kurios y en hebreo Adonai, que significa amo, amo. Así que hermanos, toda esa humillación, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasó hasta la cruz del Calvario, todo lo que estuvo viviendo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Dios, todo lo que estuvo viviendo el Hijo de Dios, para que nosotros tengamos vida, fue para sacarnos de la príncipe de la potestad del aire y llevarnos juntamente con Él hacia la eternidad, hacia la vida eterna con Él, con nuestro Padre Celestial. Y Él es Señor, el Señor de señores y Rey de reyes. Por amor, por gracia, por misericordia, de forma voluntaria, Cristo Jesús se convierte en el amo y dueño de aquellos por quienes rescató y salvó. Así que Cristo no solo murió en una cruz, sino que también resucitó al tercer día. ¿Qué significa que resucitó al tercer día? Significa que venció la muerte, venció lo que nosotros estábamos atados. Todos nosotros debemos estar preparados porque lo que más seguro tenemos es que vamos a morir. Ahora mismo en la manera humana de explicarlo. Pues Cristo venció la muerte y nos dio vida eterna. Cuando venció la muerte es que la muerte no podía retenerle. La muerte no podía retenerle. Él es santo, perfecto. Y Dios le levantó de entre los muertos con poder, con gloria, y vino por rescate de muchos. El segundo punto. Jesús acaba de explicar lo que le va a ocurrir en Jerusalén y se le acercan dos de sus discípulos, Jacobo y Juan. Cuando Jesús acababa de anunciar, estos dos discípulos se le acercan para hacer una petición.
le hacen una petición muy extraña. Yo le designé una petición presuntuosa, con deseos de grandeza o con intenciones. Pero la forma en que la hacen es también muy práctica. Es decir, como que impulsando el sí, como que impulsando esa manera de que las personas, como hacen los niños que vienen a los papás a decirlo, antes de decirte la pregunta o hacerte la petición, te dice, dime que sí primero. Miren cómo dicen ellos. Dice, te pedimos que queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Nos acercamos a ti, pero queremos que nos digas que sí. Pero Jesús le dice, como que, espérate, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Estamos hablando de Juan y Jacobo que se acercaron a Jesús para hacerle una petición extraña, una petición diferente, recordando que acaba de anunciar su muerte. Ellos, el mensaje que Cristo había dado, ellos no lo comprendían, no lo entendían. No lo habían entendido las 2 veces anteriores. Tampoco en esta ocasión lo entendían. De hecho, Lucas, si no me equivoco, Lucas capítulo 18, sí, Lucas 18, 24 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra le era encubierta y no les entendía lo que decía. Es decir, que ellos vieron el mensaje de nuestro Señor, escucharon el mensaje de nuestro Señor con relación a su muerte y resurrección, pero no la entendían a cabalidad. Esa falta de entendimiento se extendió mucho hasta el libro de Hechos y lo voy a mencionar ahorita. Cuando Jesús anunció la primera vez su muerte, hubo reacción de Pedro. Y si Pedro lo llamó aparte y le dijo que no te acontezca tal cosa. Es decir, que cuando Jesús anunció su muerte, Pedro le dijo, no mueras, no obedezcas al Padre, no sacrifiques tu vida por otras personas, por aquellos que tú llamaste, escogiste, no lo hagas. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En ese evento, mis amados, es que ellos no comprendían todavía el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda vez que él anuncia en Marcos capítulo 9, versículo 31, en el segundo anuncio, después que lo habló, los discípulos comenzaron a negociar, a discutir entre sí quién sería más grande cuando él muriera. Porque no entendieron el mensaje. Y estaban con eso, como dije en la introducción, con ese punto de la caída del hombre que quiere ser como Dios o quiere la grandeza sin sacrificio, la gloria sin cruz. Entonces ellos reaccionaron de esa manera. ¿Quién es el más grande? Y ahora mismo, en este tercer punto, acaba de anunciar su muerte con unos detalles horribles que son realmente humillantes. Y Jacobo y Juan, junto con su madre, según Mateo capítulo 20, se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿yo puedo estar uno al lado de la derecha tuya y yo a la izquierda? ¿Podemos estar y sentarnos uno al lado del otro? Imaginemos el esquema. Ellos habían escuchado, según Mateo capítulo 19, ellos habían escuchado que aquel que había dejado padre, madre y todo este tipo de cosas, ¿verdad? En esta generación, Jesús le dijo que le iba a dar trono. Vosotros vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, dice Mateo 19, 28. Al parecer, ellos vieron, cuando anunciaron eso, ellos estaban mirando solamente la gloria y no el sacrificio y pensaron, pues nos vamos a sentar alrededor de Jesús, pues yo quiero estar uno al lado y otro al otro lado. Pasaron por alto la muerte, el sufrimiento, y ese punto yo le llamé la gloria sin cruz, la grandeza sin sacrificio, el poder sin querer pasar esos sufrimientos. Aquí, amados, la petición de Jacobo y Juan ponía en evidencia la misma debilidad que tenemos todos nosotros con nuestras oraciones. Vamos a Jesús o vamos a Dios a pedirle cosas que no nos convienen o que no sabemos que estamos pidiendo, como les pasó a ellos. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Es una razón por la que Dios no siempre
concede todo lo que nosotros pedimos. Muchas veces nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas y dejemos a un lado el interés por el reino de Dios. Recuérdense que estaba Santiago, estaba Jacobo y estaba Juan también. Y en el libro de Santiago, Santiago dice, ustedes piden y piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Pedir mal es pedir para gastar en tus propios deleites. Y eso mismo nos pasa a nosotros el día de hoy. Vamos a Jesús pidiéndole, haciendo todo este tipo de peticiones para que nosotros estemos bien, para que yo luzca bien y tengo la tendencia a olvidarme del reino de Dios. Y no solo olvidarme del reino de Dios, sino también olvidarme de lo que costó el reino de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían algo positivo, ellos tenían que Jesús, sí en efecto, es el Mesías esperado. Y tenían fe en que eso iba a ocurrir. Por lo tanto, ellos estaban mostrando no su falta de fe en Jesús, no estaban mostrando que no reconocían que era el Mesías, el ungido de Dios, sino que estaban pasando un brincando la parte del sufrimiento para ir a la gloria. Y a veces nosotros también actuamos así. Queremos que venimos y el Señor nos transforme y queremos que mañana se resuelvan todas las cosas sin que yo haga nada. Ese es el falso evangelio de la prosperidad que a veces generalmente está enseñando. El falso evangelio de la prosperidad está generalmente enseñando que todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. El problema es que cuando no te lo da, el problema es que es tu falta de fe. Pero estos tenían fe y confiaban que Él era el Mesías. Jesús no se los concedió. Él le dijo, esto no me toca a mí darlo. Eso ya está establecido por el Rey soberano de todas las cosas, por Dios Padre, eso ya está establecido. Imagínense como dice un pastor amigo que dice, eso fue como pedirle a Jesús, quita a Moisés, quita a Elías y ponnos a nosotros. Es una petición presuntuosa, es una petición presuntuosa. A pesar de que tenían esa fe y esa confianza. Jesús les dice a ellos, bueno, ¿ustedes están dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber y a ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos estaban tan ciegos de gloria que yo no sé si ellos pensaron que esto era un examen de la escuela, que había que contestar cierto y falso, o que Jesús le estaba enseñando a mirar en sus corazones si lo que realmente si estaban dispuestos a sufrir realmente. Ellos lo vieron como un examen de la escuela y dijeron, cierto, hicieron el checkmark, sí, estamos dispuestos, pero realmente ellos no estaban entendiendo, como dijo Lucas y explica Lucas. Ellos no estaban entendiendo y el Señor ya les había dicho, ustedes no saben lo que están pidiendo. Cuando se refiere al vaso que iba a beber Jesucristo, se estaba bebiendo el vaso que en el Antiguo Testamento se refería muchas veces o al festejo o al sufrimiento grande, o la copa que utilizan otros versículos, otras versiones, o a la copa del dolor y la ira o el sufrimiento. Y ser bañado o bautizado era ser bañado del sufrimiento de la cruz, el sufrimiento de la aflicción en el que Jesús iba a ser bañado. Pero Jesús le contestó que sí, ciertamente ustedes van a sufrir. Ciertamente, ustedes van a ser bañados y bautizados, van a beber esa copa. Y por eso que le dice al final, pero yo no es para mí darle el sentarse a la derecha y el sentarse a la izquierda. Miren lo que ocurre, porque él le dijo, ciertamente esto va a ocurrir. Ciertamente van a beber de esa copa, van a beber de ese vaso y van a ser bautizados con ese mismo bautismo. Según la palabra de Dios, Jacobo fue decapitado. Fueron de los primeros que mataron. Jacobo fue decapitado. También Juan fue torturado, se bautizó con el sufrimiento, torturado y exiliado a la isla de Patmos, según Apocalipsis. Así que ellos sí bebieron la copa, sí, y murieron ambos, sí bebieron la copa y sí fueron bautizados con el sufrimiento. Este tipo de actitud, mis amados, porque cuando Jesús dijo eso y habló con ellos, los 10 discípulos se enojaron con
Jacobo y se enojaron con Juan. Se enojaron. Y yo estoy seguro que fue porque Jacobo y Juan se les adelantaron. Ellos posiblemente tenían el mismo deseo de grandeza, de estar al lado de Jesús cuando tuviesen su gloria. Y ese tipo de actitud, que es la aplicación que vamos a estar hablando, ese tipo de actitud siempre genera conflicto y rompe el compañerismo cristiano. ¿Cuántas divisiones se producen en las iglesias por el deseo carnal de prevalecer, ganar protagonismo o sobresalir por encima de los demás hermanos? O querer ser el favorito de tal o cual. Qué fácil es enojarse con el hermano simplemente porque se te adelantó. Jesús le dice que eso no debe ser entre nosotros, pero nosotros no debemos, mis amados, debemos bañarnos de humildad, bañarnos con el Espíritu Santo para reconocer cuando un hermano está echando hacia adelante, cuando prospera, cuando pasan cosas y se adelanta. Ahora mismo, mis amados, miren, estamos en el proceso de la pandemia y hay una ayuda económica que viene de los Estados Unidos, del gobierno federal, y a algunos no le ha llegado, están enojados por lo que le llegaron ya. Eso, el incentivo que está ahí, ay, a mí no me ha llegado, y es cierto, a mí no me ha llegado, pero no es para enojarse con los demás. No es para enojarse con que él se llegó, o no es para hacer una campaña de críticas y todo eso. Así brega el mundo. Para nosotros, dice el Señor, para nosotros los cristianos, eso no es así. Han habido muchísimos problemas y seguirán habiendo problemas, pero ha habido muchos problemas de compañerismo cristiano por causa de querer ser el mejor, por causa de que progresó, por causa de que se adelantó en algo. Ha habido muchísimos problemas. Y en la iglesia de Dios no debe ser así. Y tenemos el tercer punto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que Él le dice, mas Jesús llamándolos en segunda o tercera ocasión en ese momento, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes o los gobiernos son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean, se ponen por encima de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. La cultura, mis amados, de los gobiernos terrenales es contraria a la cultura de Dios. La cultura de los gobiernos terrenales es contraria a la cultura de Dios. Antiguos, desde la antigüedad, han estado aplastando naciones con tal de buscar grandeza, buscando poder sobre todas las personas, sobre los demás. Voy a mencionar algunos. Alejandro el Grande buscaba poder y conquista. Quería que todo fuese, de hecho hay lugares que se llamaron Alejandría por causa de él. Napoleón Bonaparte invadiendo invasiones en busca de territorios y poder, grandeza. Hitler en busca de la raza suprema y tenía una disciplina y ejercía poder sobre los demás y mataba y asesinaba a los demás. Así son los gobiernos. El gobierno de Cristo se basa en el amor y el servicio a los demás. En el amor y el servicio a los demás. Él es el ejemplo. Jesús es el ejemplo de servicio para todos. Para todos. Aquí voy a tomar unas notas, a leer unas notas del pastor Giovanni Orozco que dice lo siguiente de este punto. Siendo todopoderoso, vino a servir. Siendo todopoderoso, vino a servir. Dice el pasaje 44. El que quiera de vosotros, el que quiera ser el primero, sea siervo de todos. Él es el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de servir. Siendo todopoderoso, vino a servir. Insiste el Señor en que el modelo a seguir entre sus seguidores no es la de los gobernantes de las naciones que se enseñorean sobre ellas, sino el modelo es el servicio dado por Cristo mismo. El servicio dado por Cristo mismo. Jesús, siendo el único grande, poderoso, el que tiene toda la autoridad y como dice Filipenses capítulo 2, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo tomando forma de siervo.
de esclavo, sería la traducción de esa palabra, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el modelo a seguir para que nosotros seamos verdaderos creyentes es servir a los demás, porque Cristo se hizo siervo de todos. Cristo se hizo siervo de todos. Los hombres por su orgullo siempre han querido ser grandes, ser reconocidos, y contra este pecado luchaban también los discípulos, y contra este pecado luchamos también usted y lucho yo también. Los deseos de grandeza. El ejemplo de Cristo siempre va a ser, y está enseñando, que es el que quiera ser grande, que se humille. El que quiera ser grande, que se haga siervo de los demás. Recordemos que cuando Jesús habló de que iba a tener, los apóstoles iban a tener su gloria, él en esa ocasión le estaba explicando su muerte, anunciando que iba a morir en manos de los sacerdotes, de los escribas, que lo iban a escupir, que iban a escarnecer, se iban a burlar de él, lo iban a condenar, lo iban a entregar a los romanos y lo iban a matar, pero iba a resucitar. Ellos todavía no entendían ese punto. Por eso vino la petición. Usted mira Hechos, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Después de la resurrección, todavía los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás a Israel aquí en este tiempo? Porque hasta que no llegó Dios y se los reveló de manera especial, no podían entender que las cosas de la gloria de Dios eran cosas espirituales y no terrenales. Jesús le dijo a Pilato, es que mi reino no es de este mundo. Si fuera de aquí, ustedes no pudieran estar haciendo lo que están haciendo. Siendo el único grande, ha venido a servir a todos. Siendo el ungido de Dios, se sacrificó por todos. No debemos entender que el servicio del Señor es en el sentido de nuestro sirviente, que está esperando que le demos una orden para entonces atendernos. No se trata de que él sea el siervo que se convirtió en nuestro sirviente. No, es que como aquel todopoderoso, único, capaz de sacarnos de nuestra miseria de pecado, de la cual de ningún modo podemos salir por nosotros mismos, solo Él podía pagar la culpa por el pecado que hemos cometido y que cometemos. Solo Él puede limpiarnos de toda maldad y capacitarnos para hacer la voluntad de Dios Padre de todo corazón. Solo Él nos hace perseverar en Dios, y solo Él nos atiende o nos escucha con ternura y con paciencia, pacientemente, consistentemente nos enseña el camino que debemos andar. Nuestro Señor Jesucristo es el siervo que da vida. Nuestro Señor Jesucristo es el siervo, el siervo sufriente que da vida. Jesús pasó el sedazo de la cruz, pasó el sedazo de la humillación, y así como el estudiante no es mayor que su maestro, así nosotros también estaremos en sufrimiento. Amado, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros tenemos el deseo correcto como cristianos? ¿Cuáles son los deseos y anhelos más profundos de nuestra vida? ¿Estás buscando servir a los demás o estás buscando servirte a ti mismo? Todas tus metas están cargadas con el pecado que nosotros tenemos. Todas nuestras metas están cargadas de nuestro pecado. Cuando nosotros enfocamos nuestra mente y corazón en el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar a la luz del estudio de su palabra, a la luz del arrepentimiento diario por nuestros pecados. Él nos va a ayudar a guiarnos por el camino correcto. Jesús dijo, y con esto voy terminando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate de muchos. Esa palabra rescate se utilizaba en la antigüedad como para pagar la libertad de los esclavos, de alguna persona que estaba esclavizada, y que, recordando que la esclavitud en la época de Jesús era un estilo de vida, no era la esclavitud como la vemos hoy día, era una forma de ganarse la vida o de vivir, mantenerse vivo. Entonces, ellos podían incluso, los esclavos podían incluso acumular cierta cantidad de dinero hasta comprar su propia libertad. Pero cuando otro compraba su libertad es que los rescató. Ya no tenía esa esclavitud ni ese compromiso con su amo, porque está rescatado. Y esta palabra Jesús la está usando porque nosotros estábamos esclavos de nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos de nuestra maldad, del pecado, de la muerte. Éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. Todo eso lo dice Efesios capítulo 2. Éramos esclavos. Y el rescate costó la sangre del Hijo de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo fue el derramamiento de sangre, sino un proceso de humillación y sufrimiento hasta la cruz, para levantarse al tercer día en victoria, lleno de gloria, y rescatarnos de la vida que teníamos con ese amo terrible. Y ahora tenemos un amo amoroso, paciente, que nos busca, nos rescata y nos guía. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor que se hizo el Rey de Reyes, que se hizo siervo, que practicó el servicio, que mostró humildad, que murió en la cruz, resucitó el tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el siervo de Dios que se hizo hombre. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios bueno, te pido, Padre amado, que a través de estas palabras, en la predicación, en la exhortación, Señor, tú hayas llegado a los corazones de las personas que están escuchando. Tú hayas llegado, Señor, a la mente de cada uno de nosotros, y podamos, Señor, todos nosotros, ver quiénes somos, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para tu gloria. Te pido, Padre amado, por la Iglesia Bautista de Buenavista, mi Dios, por nosotros, por cada miembro, por cada hermano, por cada visita, Padre amado. Que tú la mantengas unida, ya que vamos a empezar, Señor, estos servicios. Que humildemente, Padre amado, cada uno de nosotros entendamos que tú tienes control de todas las cosas, y que nos gocemos, mi Dios, de lo que puedan estar esperando también, Señor, que nosotros nos gocemos juntos, todos como un solo cuerpo, dándote culto, honor y gloria. Te pido, Padre amado, que bendigas las familias que están escuchando este mensaje, que bendigas los hogares que están escuchando este mensaje, y que, Señor Padre amado, seas tú con cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de la tecnología. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. El próximo domingo, domingo 31, Dios mediante, entonces nos reunimos en el templo, y la transmisión con toda seguridad va a ser por Facebook Live. El Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les guarde. Les amo mucho, Iglesia Bautista de Buenavista. Y algo adicional, como dijo una vez el pastor Javier, cuando empezó a grabar en el templo. Realmente miro la iglesia y veo los hermanos donde se sientan, y veo sus espacios vacíos, y me conmueve mucho. Estoy gozoso de que el próximo domingo podamos ver esos espacios suyos llenos. El Señor les bendiga.